Bueno, si les parece, vamos arrancando. Les voy a presentar a Julieta, que nos va a acompañar, bueno, la sesión 7 y la próxima sesión también, arrancando, inaugurando el tema sobre política fiscal. Bienvenida, Julieta, y muchas gracias por sumarte a esta nueva edición del cuarto curso Economía Feminista de la Tindad. Les comparto que Julieta es abogada graduada de la Universidad Nacional de La Plata. Es candidata a magíster en Derechos Humanos por la Universidad Nacional de Lanús, diplomada en Defensa Internacional de los Derechos Humanos, ex pasante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las Clínicas Jurídicas de Derechos Humanos y de Acceso a la Información Pública de la Universidad Nacional de La Plata. Trabajó como asesora en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y como abogada en el área de derechos económicos, sociales y culturales de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, ACIJ. Desde el año 2020 coordina el programa de justicia fiscal de esta asociación. Un placer, Julieta, un gustazo tenerte con nosotras en esta sesión. El, el micrófono es tuyo, te dejo para que para que te presentes y arranques nomás ya. Bueno, muchas gracias, Montserrat. Hola a todas, un gusto estar acá. Por ahí tiene sentido que les cuente un poquito qué es ASIG, que es la organización en la que trabajo, como para que también sepan de dónde vengo. ASIG es una organización no gubernamental y apartidaria de Argentina, que tiene sede en Buenos Aires y se fundó después de la crisis socioeconómica y política que tuvimos en Argentina en el año 2001, con dos grandes objetivos: fortalecer la democracia y promover la igualdad política y la participación en la toma de decisiones, y también promover la mejora en el acceso a derechos fundamentalmente sociales. Entonces ahí trabajamos varios derechos en particular, como el acceso a la vivienda, el acceso a la educación de las personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes. Y hace menos años se creó el programa que coordino, con la idea un poco de transversalizar la posibilidad de hacer análisis presupuestario en los diferentes derechos con los que trabajamos, y también de pensar un poco más allá del presupuesto, analizar los impuestos con perspectiva de derechos y de género, ver qué está pasando también con la situación de la deuda pública en Argentina, que es un tema súper complejo. Y todo este trabajo lo hacemos en alianza con varias organizaciones que trabajan en diferentes países de la región. Formamos parte de una iniciativa que se llama Por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, donde como el gran producto de esa iniciativa fue sistematizar qué dicen los derechos humanos con respecto a cómo tiene que ser la política fiscal para verdaderamente poner los derechos humanos en el centro. Eh, y bueno, un poco de eso va la clase de hoy. Quería compartirles una presentación, invitarlas en un ratito a que abramos el micrófono, o incluso si quieren o prefieren escriban por el chat, como hacerlo lo más interactiva posible para hacer más llevadera la clase, y que me interrumpan todas las veces que sea necesario si hay algo que no se entiende o que les parecería mejor profundizar eh, o retroceder, lo que sea que les parezca importante. Habilítense a interrumpirme, para mí también es mucho más interesante escucharlas. Bueno, vamos a tener dos clases. La de hoy se enfoca en una cuestión más introductoria de qué es la política fiscal. Un poco ahí van a ver que traje varias imágenes, en realidad son ilustraciones de un manual que lanzamos hace muy poquito. Después seguro le pida a Montserrat que les comparta algunos links más allá de la bibliografía de la clase. Por ejemplo, este manual se llama Mitos Impuestos, una guía para disputar ideas sobre lo fiscal, y esa imagen representa un poco el desbalance que hay, y vamos a ver en más entrada a la clase, en términos de quiénes y cómo se pagan los impuestos en nuestros países. Como van a ver de un lado unas manos amarillas que tienen como muy poco dinero y están aportando mucho de ese dinero a la caja que sería la recaudación estatal,
y después otra celeste que tiene muchísimo dinero y aporta muy poquito con relación a lo que tiene. Eso grafica un poco la injusticia fiscal. Y bueno, la idea hoy es un poquito empezar a desentrañar cuáles son los problemas que tienen nuestras políticas fiscales, que la verdad que son muy similares, con sus diferencias, obviamente, por la heterogeneidad que tienen nuestros países, pero estructuralmente replican muchos problemas parecidos. Y en una segunda clase, hoy entonces vamos a ver más conceptos sobre política fiscal, impuestos, presupuesto, deuda, qué funciones cumplen o deberían cumplir esos instrumentos. Y después vamos a hacer una pequeña introducción a cuáles son los estándares o las obligaciones, los compromisos que tienen nuestros estados en materia de derechos humanos a la hora de diseñar esas políticas fiscales. Porque en la segunda clase la idea es profundizar un poco más en política fiscal con perspectiva de derechos y con enfoque de género. Y ahí hay muchísimos más aportes en términos de experiencias, de investigaciones desde la economía feminista, que un poco por lo que me contó Montserrat y viene el programa, estuvieron avanzando un poco en la mirada más crítica de la economía, también profundizaron en la economía del cuidado. Bueno, todas esas experiencias nutren mucho cómo tiene que ser la política fiscal para tener perspectiva de género, y eso la idea es profundizarlo la semana que viene. Para arrancar, una primera definición que me parece que simplifica un poco qué es la política fiscal. Hay un autor que le gusta definirla como una ecuación que incluye, por un lado, los mecanismos de obtención de recursos, y ahí tenemos las fuentes tributarias, que serían básicamente los impuestos y aportes y contribuciones a la seguridad social, lo que el Estado puede recaudar a partir de la administración de los bienes o activos en poder del Estado, pero también la deuda pública, como la forma de hacerse de recursos. Y en la segunda parte de la ecuación estaría el gasto o las acciones financiadas con gasto público, ahí incluimos como dos conceptos que también vamos a desarrollar. Uno son las transferencias directas, como pueden ser mediante subsidios o prestaciones sociales a personas o incluso a empresas. Y por otro lado, también metemos dentro de, aunque está en el medio, pero para sostener la definición esta de la ecuación, otro tipo de transferencias a la que le llamamos indirectas, que es la reducción de impuestos a ciertas personas o sectores mediante beneficios impositivos, que es también una forma de invertir en esos sectores porque no se les está cobrando los impuestos que otras personas y otras empresas en muchos casos sí pagan. Sobre esto también vamos a profundizar. Entonces, para definir esa ecuación, decimos que la política fiscal comprende todas las técnicas e incluso las instituciones financieras. A través de con instituciones financieras podemos hablar desde instituciones estatales como los bancos centrales hasta el Fondo Monetario Internacional, que es uno de los que promueve o impulsa la política de deuda, a través de las cuales los estados obtienen, asignan y usan los recursos públicos. Ahora, yo quería, para ver si nos animamos a conversar un poco más entre nosotras, disparar una pregunta, a ver qué opinan de cuál es la relación con esta primera definición de la política fiscal con los derechos. ¿Qué sentido tiene o por qué queremos poner la lupa sobre esta parte de la política pública con una perspectiva de derechos? ¿Alguien tiene ganas de abrir el micrófono o de escribir? Milagros levantó la mano. A ver si puedo Sí, ver. Milagros y luego Luz. Bueno, adelante. Gracias, gracias por el pase. Aquí en Perú solemos decir que sin presupuestos no hay derechos, ¿no? Y esto porque desde las últimas 2 décadas, ¿no? Desde la recuperación de la democracia, se intentó gestar diferentes políticas sociales, pero que carecían de mucho presupuesto, ¿no? Que eran siempre medidas paliativas o muy focalizadas, que no terminaban de universalizar, en este caso, la implementación de servicios para garantizar derechos. Entonces,
Creo que ahí podemos encontrar un vínculo, ¿no? Sin Ujú. presupuestos no hay derechos. Exacto. ¿Quién sigue? Sí, Luz, adelante nomás. Creo que levantó la mano sin querer, Ah, pero bueno. no. Tenemos un A ver, voy a comentario. poner el chat. Sí. Ahí dice María Carrasco, el financiamiento permite generar las condiciones para el ejercicio de los derechos. Exacto. Bueno, un poco ahí están algunas de las respuestas. Eh, Como les adelantaba, esta otra ilustración también es de ese manual de mitos impuestos, que lo que intenta es aportar argumentos para dar un debate público un poco más informado y con datos y con evidencias sobre por qué la política fiscal tiene que tener perspectiva de derechos. Y ahí, si bien el escudo es de Argentina, podría ser de cualquier estado, muestra un poco el estado como una maquinaria que distribuye o podría distribuir recursos. Y también muestra qué pasa en el debate público. Justo esta semana en Argentina, no sé si todas lo sabrán, pero se están dando muchísimas discusiones vinculadas con temas fiscales, porque a partir de las elecciones que tuvimos, las primarias que tuvimos el domingo, tuvo digamos, un resultado muy superior al esperado en las encuestas y demás, un candidato que está básicamente en contra de los impuestos, que representa a una gran parte de la sociedad eh, muy harta, por decirlo de alguna manera, muy disconforme con la forma en que actualmente está funcionando actualmente y hace años el Estado por el hecho de no ver resultados en términos de calidad en los servicios públicos, etcétera. Bueno, desata un montón de complejidades, pero se refuerzan muchos argumentos que desconocen el rol que la política fiscal debe tener para garantizar derechos, y ahí un poco muestra qué tipo de financiamientos y de políticas públicas el Estado da. Entonces muestra de un lado el reclamo por no más subsidios, pero por otro lado esto que un poco adelantaba sobre la existencia de muchos beneficios que en muchas ocasiones se convierten en privilegios para algunos sectores y que sin embargo no suelen estar puestas en el debate. Los recursos que el Estado pierde por no controlar la evasión, la fuga de capitales, como toda una parte que está en la opacidad. Vamos a ir charlando sobre por qué eso sucede. Y entonces queda muy demonizado el gasto más directo sobre la población más desfavorecida y se desconoce otra parte del gasto. Entonces ahí un poco, como ya bien adelantaron quienes intervinieron, pensamos a la política fiscal como una herramienta clave porque puede incidir de forma determinante en la garantía o en el incumplimiento de los derechos al permitir varias cuestiones o impedirlas, ¿no? Redistribuir el ingreso y la riqueza, esto fundamentalmente mediante los impuestos, pero también pensando en hacer más eficaz, eficiente la forma en que se distribuye el presupuesto o el gasto público, también porque permite obtener recursos para financiar esas políticas y tender a garantizar servicios públicos suficientes, de calidad, incluso para fortalecer la representatividad, la legitimidad de un gobierno y las diferentes instancias de rendición de cuentas, o sea, que sea accesible la información sobre la forma en que se ejecuta el presupuesto, que se pueda monitorear esa ejecución en tiempo real, es algo sumamente relevante también para poder contar con información y debatir de forma informada. También sirve o podría servir para promover determinadas conductas, como puede ser el cuidado del ambiente, ya sea mediante el gasto como mediante algunos incentivos tributarios, o desincentivar otras conductas. También puede ser el consumo del tabaco, pero pueden ser muchas otras dañinas para la salud, etcétera. La política fiscal, mediante sus diferentes instrumentos, herramientas, puede generar ciertos cambios en diferentes patrones, digamos, sociales y de consumo y de conductas. Entonces, por eso
encontramos un vínculo tan estrecho con los derechos. Estoy viendo que hay otro comentario en el chat de Jacqueline: las constituciones políticas garantizan derechos que para materializarlos deben ser asignados en el presupuesto público. Exactamente. Bueno, hay bastante claridad sobre por qué una clase de política fiscal, ¿no? Entonces la idea es ir viendo como esos diferentes componentes de la ecuación. Vamos a arrancar por los impuestos. Los impuestos son la principal fuente de generación de recursos públicos y a la vez la más sostenible y la más previsible, porque medianamente un Estado puede saber cómo es su estructura societaria en términos de ingresos y de riqueza, y entonces planificar la forma más eficiente, más equitativa y progresiva de recaudar. Y ahí hay algunas definiciones importantes. 4 diría. La primera definición es entre progresivos y regresivos. Los impuestos se dice en la literatura que son progresivos si, mientras aumenta la capacidad de pago de las personas o contribuyentes, se le dice en la jerga más tributaria, el monto que se paga por el impuesto también aumenta. Es decir, que va a haber porcentajes más elevados si tu capacidad de pago es mayor. En cambio, es regresivo al contrario, cuando el porcentaje del impuesto sobre, ya sea ingresos, consumo, etcétera, es el mismo para cualquier persona, sin importar el ingreso o la riqueza que tenga. A esto se les llama regresivo. Los progresivos también en general se los asocia con la posibilidad de reducir la desigualdad, mientras que a los regresivos con la posibilidad de aumentarla. Hay algunas preguntas también, por si se animan a contestar. Una pregunta en realidad es: ¿cuál es el rol de los impuestos? ¿Para qué existen los impuestos? Además de ser la principal fuente de generación de recursos públicos, si identifican algún otro rol que podrían tener los impuestos, también habilitamos ahí a la participación. Dale, Juli, perfecto. Vayan alzando nomás las manitos. Yo estoy solucionando unos problemas porque hay mucha gente que me está diciendo que no puede ingresar a la sesión. No sé si es un problema. Bueno. Solo estoy con eso, pero... Ana Sofía, ahí levantó la mano. Ana Sofía, ¿querés abrir el micrófono? Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Yo soy Ana Sofía, soy de Paraguay. Y a tu pregunta, los impuestos también, por lo menos en Paraguay, también se utilizan para inversiones públicas. A mí, por ejemplo, me toca trabajar en el ámbito de la salud y algunos proyectos algunos proyectos edilicios o para compra de equipamientos se utilizan de los impuestos, ¿verdad? De todo lo que pagamos los ciudadanos. Sí, en muchos casos los impuestos tienen, dependiendo del país también, pero asignaciones específicas. O sea, en principio no, uno paga sus impuestos y en general van al Tesoro Nacional y eso después se distribuye según la forma en que el Estado prioriza su gasto. Pero hay varias iniciativas y algunos impuestos en particular que tienen una asignación específica para, por ejemplo, sistema previsional. Así pasa en Argentina con el IVA, por ejemplo. Y puede haber iniciativas más concretas. De hecho, la semana que viene, cuando veamos algunas propuestas, apuntan a, por ejemplo, para poder hacer sostenible un sistema integral de cuidados en los países que lo están intentando impulsar, se han hecho recomendaciones tendientes a esto mismo que decía Ana Sofía, que haya una asignación específica, que se sepa a través de qué impuestos se va a financiar esa política. Ahí en el chat dice María: contar con fondos para las políticas sociales, lo que tienen que ser priorizadas y adecuadamente direccionados. Exactamente, de hecho,
uno de los grandes como cuestionamientos y temas que discutimos mucho desde las organizaciones que trabajamos por la justicia fiscal es construir sentido sobre impuestos para qué, de qué manera se utilizan, y ahí también hay que revisar muy bien y monitorear y promover que el Estado los use bien, ¿no? Entonces después cuando veamos la parte de presupuesto también se conecta con esto. A ver. Bueno, ahí dos de las funciones de los impuestos. Por un lado, determinan la cantidad de ingresos que el Estado va a tener disponible para invertir en servicios públicos, como decíamos recién. Y por otro lado, en términos más de equidad, podríamos decir, regulan quién y cuánto paga para generar esos ingresos y puede, de acuerdo a cómo estructura el sistema impositivo en general y cada impuesto también, definir si va a haber una redistribución de recursos de las personas que habitan en un país según sus ingresos o no. Voy a ir al chat de vuelta. También son utilizados para el gasto público, exactamente. Son, de hecho, es la fuente más sostenible. Y cuando pasemos a la parte de deuda, vamos a ver la relevancia que tienen los impuestos para tratar de tener países un poco menos sobreendeudados. De hecho, este año está sucediendo un proceso bastante interesante convocado por el gobierno colombiano, donde la idea es que haya más cooperación para que entre los países no haya tanta competencia tributaria y haya más transparencia, bueno, un montón de medidas necesarias para que los impuestos realmente cumplan ese rol, se recauden mejor. También vamos a ver un poquito más sobre ese tema. Después, entonces les dije, la clasificación anterior es en función de progresivos o regresivos y se basa sobre la idea de si se ajustan o no a la capacidad de pago de las personas, esa clasificación de progresivos y regresivos. Y después tenemos una segunda clasificación cuando estudiamos la política impositiva, que es la de impuestos directos o indirectos. Voy a volver al chat, que hay un mensajito más. Te leo, si quieres te leo, Gloria Falconi, que con los impuestos el Estado sostiene y los distribuye para los gastos públicos, infraestructura, educación, salud, etc. Exacto. Gracias por los comentarios, buenísimo. Bueno, y volviendo a esta segunda definición de directos e indirectos, vemos, por un lado, los impuestos indirectos son los que se aplican sobre la producción, la venta o el consumo de bienes y servicios. O sea que no gravan la capacidad digamos, de acumulación de ingresos o de riqueza de la gente, sino su consumo, su comportamiento al comprar alimentos, al comprar ropa, al comprar bienes, digamos. Y acá, en la literatura también, y en la práctica se ha estudiado que muchas veces estos impuestos, el paradigmático de estos impuestos es el IVA, que lo tenemos casi todos los países hasta con el mismo nombre, el impuesto al valor agregado. Y el principal problema que tienen es que la carga de ese impuesto suele pagarla el consumidor final y no tanto los anteriores intervinientes en la cadena de producción, porque suele incluirse ese impuesto en el precio de los bienes que consumimos. Ahí también vamos a ver como un adelanto, porque traje esa ilustración que lo que trata de mostrar es cómo los impuestos influyen en las desigualdades de género, y básicamente se puede ver por el hecho de que el impuesto al valor agregado es el impuesto en general nacional y suelen haber otros parecidos. En Argentina se llama ingresos brutos. No sé el nombre que tienen en otros países, pero a nivel local suele haber un impuesto parecido al consumo de bienes y servicios. Al estar las mujeres sobre representadas en los sectores de menores ingresos, de hecho en Argentina, por ejemplo, y esto es muy similar en otros países, representan casi el 70% del decil más bajo, las mujeres. Y al ser el IVA un impuesto regresivo que tiene la misma alícuota para todas las personas,
se dice que además de ser regresivo el sistema impositivo por esta situación, tiene sesgos de género. Vamos a profundizar en qué son los sesgos de género y cómo se materializan, pero un poco esa imagen quiere mostrar que mucha o gran parte de los ingresos de las mujeres se van en el IVA. Y bueno, ahí tiene un niño porque también empezamos a pensar cómo valorizar e incluir en el concepto de capacidad contributiva a las tareas de cuidado. No quiero meterme demasiado en esto porque la idea hoy es que veamos más el tema de política fiscal y poder seguir sobre el resto de los componentes, pero hay una concepción, una conceptualización de la capacidad contributiva basada solo en la posesión de dinero mercantil, digamos, que desconoce todo el aporte que las mujeres hacen en términos de tareas, trabajo no remunerado a través de los cuidados y de la sostenibilidad de la vida, que si avanzáramos desde un enfoque feminista y con perspectiva de derechos humanos y de género en la regulación de los impuestos, debería haber ciertas diferencias en el pago, sobre todo estos impuestos que son los indirectos, los que no distinguen según capacidad de aporte, digamos. Mucho menos según capacidad de aporte en términos no materiales o valorizados como naturalmente la sociedad viene valorizando el pago de impuestos y no está considerando lo que se aporta en términos de economía del cuidado, que también entiendo que lo habrán visto en otras clases. Y por otro lado, tenemos como contracara de los impuestos indirectos, los directos. Los impuestos directos recaen sobre las personas o empresas que tienen la obligación legal de pagarlos porque tienen en cuenta el ingreso y la riqueza de esas personas. Los tradicionales suelen ser impuestos a los bienes personales, a los inmuebles, a la propiedad, a las casas, los autos que tienen las personas, pero también a la renta, tanto del trabajo como del capital. Digamos, de las empresas como de las personas. En general, la literatura considera que estos impuestos, al gravar la tenencia de bienes o de dinero, tienden a disminuir la desigualdad. Ahí hay algunas aclaraciones o excepciones para hacer, y es que en muchos países el impuesto a la renta, sobre todo la forma en que están reguladas las alícuotas, o sea, los porcentajes que se pagan según tus ingresos, no suele ser tan progresivo como se podría esperar, porque muchas veces no alcanzan a las grandes ganancias. Probablemente han leído, quizá en algún diario, sobre todo en la pandemia, que había varios países impulsando impuestos a las grandes rentas o a las grandes fortunas, a las ganancias extraordinarias. Y eso de alguna manera muestra que actualmente nuestros sistemas impositivos no están llegando bien a recaudar sobre quienes más tienen. Como en general, por la forma en que están regulados los impuestos, por esto de que los porcentajes o las alícuotas con que se graban no suelen ser lo suficientemente progresivas, no tienen escalas que alcanzan de forma progresiva a quienes más tienen, existen estas iniciativas. Y además se suma un componente adicional, que es el de la evasión, que en general la utilizan mejor y más, con mucha más beneficios, los sectores de mayores ingresos, la economía más concentrada, a las empresas, grandes empresas, ultra ricos, etc. Y eso hace que entonces impuestos que podrían ser más progresivos, como los impuestos a las ganancias o a las rentas, terminen siendo regresivos. Entonces ahí esta asociación de directos progresivos se vuelve un poco más confusa. Pero entonces ahí tenemos las 4 grandes clasificaciones: directos, indirectos, progresivos, regresivos. Y un poco para retomar esta idea que les comentaba sobre cuán grande es la participación del impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto y regresivo, en la forma en que se recaudan los impuestos, en la torta grande, digamos, en el total. Traje un dato sobre la composición de la recaudación tributaria en Argentina.
que con sus diferencias en términos obviamente que los porcentajes pueden variar en otros países, pero de la gran participación que tienen los impuestos al consumo contra los impuestos a la propiedad, van a ver acá que el 40% lo recauda a través del IVA, Argentina, y solo el 2% lo recauda sobre la propiedad, que es el impuesto a los bienes personales. Es ínfima la participación de impuestos que en principio recaen sobre los que tienen y más tienen en nuestras sociedades. Y después está el 23%, que es importante también, proveniente de impuestos a las ganancias o a las rentas, y el 21% de aportes y contribuciones a la seguridad social. Eso es, a modo de ejemplo, el caso de Argentina. No sé si en sus países conocen cómo es la situación, solo por una cuestión de tiempo no traje otros, pero existen estos datos y actualizados. Muchas publicaciones interesantes pueden encontrar en CEPAL, que suele hacer como comparaciones entre países y actualizadas. Les puedo compartir lo que necesiten en ese sentido, incluso traer para la semana que viene si quisieran sobre algún país en particular. Ahí algo que adelantaba es otro gran problema, además de la regresividad en la forma en que se recaudan los impuestos, es la evasión. Está causada por un montón de factores. Algunas de ellas son la competencia tributaria a la baja, que significa que los países no tienen mecanismos de cooperación suficientes para decir, bueno, pongamos una tasa medianamente parecida para que los países no se instalen en los que tienen tasas mucho más bajas. No sé, para dar un ejemplo, en la industria oleaginosa en la Argentina tiene gran parte de sus empresas instaladas tributariamente en Uruguay, porque los impuestos en Uruguay son mucho más bajos. Entonces, Argentina se pierde muchísimo dinero por esa situación. Y así pasa con varios otros países que tienen este problema de la pérdida de recaudación, porque muchas empresas que deberían estar instaladas en sus países, porque operan en sus países, se encuentran en guaridas fiscales. Y hay algunas aclaraciones. Muchas veces ni siquiera son ilegales, o sea, no son delitos económicos estas situaciones, porque hay semejante cantidad, digamos, de vericuetos legales que hacen que sea posible instalarse en otro país, pero por eso es que creemos desde la sociedad civil que hace falta más cooperación y articulación mínimamente regional. Global también hay muchas iniciativas que lo promueven para que esto no suceda. Según datos de la Tax Justice Network de 2021, en el mundo, todo el mundo, se pierden 483.000 millones de dólares al año por la existencia de estos paraísos fiscales. Y obviamente, esto quizás es una obviedad, pero quienes se benefician son las multinacionales, las personas ultra ricas. Una persona de a pie no puede ni pensar en instalar, primero que no tiene ese dinero, pero generar toda la maquinaria que se necesita para tener sus ingresos en otro país, como son mecanismos súper complejos y súper injustos. De hecho, ese monto que se pierde por año habría alcanzado en 2021 para aplicar un esquema de vacunación completo contra el COVID a 1.000 personas cada segundo. Sabemos que muchas personas no han accedido, sobre todo en los países del sur global, y ahí el rol de los países del norte también es bastante preponderante, digamos, en esta situación o en esta problemática. Voy a volver al chat. Perfecto, Milagros. Voy a buscar la situación de Perú. De hecho, tengo la sensación de haber leído en informes de CEPAL el comparativo de los diferentes países, así que lo voy a buscar y se los paso, me lo voy a anotar. Pues bienes grabados, tasa anterior, tasa actual, cigarrillos perfumados o elaborados. Ahí entiendo que han pegado la composición de la recaudación en Paraguay. El IVA más bajo de la región, tanto así que invierten argentinos y uruguayos en propiedades, o sea, renta inmobiliaria. Eso en Paraguay. Sí, Juli, sí, sí.
Se refiere a Paraguay. Bien. Bueno, de hecho, esta cumbre que les contaba o iniciativa que convocó el gobierno colombiano busca un poco eso, generar más mecanismos de cooperación y articulación entre los países de la región para que básicamente sea un poco más justa la forma en que se recauda y también más eficiente. Que la verdad es que todavía no existe un espacio así. Bueno, esto por el lado de la evasión. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta sobre los conceptos vinculados con impuestos, evasión? ¿No? Bueno, cualquier cosa, por favor, me interrumpe. Por otro lado, y seguimos dentro de lo que es el sistema impositivo, que tiene muchas aristas para analizarlo, para estudiarlo, entenderlo. Una gran parte de los recursos que se podrían obtener mediante los impuestos en nuestros países se pierden por la existencia de gastos tributarios, que es esto que al principio les decía, transferencias indirectas, o sea, son recursos que los estados deciden dejar de recaudar por dar beneficios a ciertos sectores, zonas, actividades, generando un trato desigual, diciendo, bueno, para este sector no voy a aplicar la ley del IVA porque considero que necesita un beneficio. Muchas veces están basados en generar el desarrollo de ciertas actividades o beneficiar a algunos grupos poblacionales que el Estado entiende lo necesitan. En principio no son buenos o malos per se los gastos tributarios, pero lo que hemos visto es que además de implicar una gran pérdida de recaudación, en promedio en Argentina representan casi el 4% del PBI, casi el 20% de los ingresos tributarios. Tiene además una situación de falta de transparencia, de rendición de cuentas que los pone en un lugar complicado, porque no se les exige lo mismo que a los gastos directos. Es decir, a las transferencias de subsidios, por ejemplo, en Argentina existe una política muy importante en términos de reducción de desigualdades que se llama Asignación Universal por Hijo, sobre la cual sabemos mensualmente cuánto se les transfiere a qué cantidad de personas por esa asignación. Incluso la justicia ha entendido que los datos de los beneficiarios de esos subsidios deberían ser públicos porque hacen al control de la gestión de los recursos públicos. Y sin embargo, cuando tratamos de acceder a datos sobre beneficiarios de este tipo de gastos tributarios, como son en muchos países, se les dan este tipo de beneficios a la industria minera, a la industria hidrocarburífera o del petróleo y el gas. Existen zonas francas, no sé, en Brasil, en la zona de la Amazonía, para explotar recursos naturales. Existen este tipo de beneficios para promover la industria del software o la economía del conocimiento, las grandes empresas de plataformas, ¿cómo se le dice? De gestión de negocios a través de Internet, por ejemplo. No sé, Mercado Libre suele tener beneficios en algunos países. ¿Qué otros ejemplos? No sé, en el caso de Argentina hay uno que es sumamente injusto y se sostiene hace muchos años con un nivel de injusticia que es burdo, que es el Poder Judicial. No paga, un sector del Poder Judicial no paga el impuesto a las ganancias porque decidió que en los años 90 que no correspondía que lo pague y eso se sostiene a través del tiempo a pesar de ser uno de los sectores de mayores ingresos en Argentina. Y lo que les decía con respecto a que no se aplica el mismo estándar de transparencia, de rendición de cuentas, hace que pensemos o que los presentemos como privilegios más que como beneficios o gastos, porque en general los procesos de toma de decisión de estos gastos no suelen ser participativos ni darse con mucha frecuencia en audiencias públicas en el Congreso, sino que en los casos en los que se ha analizado hemos visto que participan solo los sectores beneficiados, los sectores de interés sobre esas políticas, como han sido las mineras en los 90 en Argentina y todavía lo siguen teniendo. No es posible monitorearlos adecuadamente porque en algunos países ni siquiera
las autoridades que los implementan, digo, los ministerios a cargo de los regímenes de promoción, tienen datos sobre sus contribuyentes o sobre sus beneficiarios, y ahí un instituto así como muy instalado en muchos países de nuestra región es el secreto fiscal. Ahora vamos a ver un poco más sobre eso, que implica que los datos básicos como nombre o razón social de una empresa se encuentran secretos porque las administraciones tributarias suelen aplicar el secreto a ese tipo de datos, por más de que sea básico, igual que el dato de quien recibe un subsidio para controlar la gestión de los recursos. Sigue habiendo ahí una diferencia muy importante en términos de acceso a información. Muchas veces no tienen cláusula de finalización. ¿Qué significa? Se aprueba un régimen sin ningún tipo de metas claras, ni objetivos claros y medibles, ni con una cláusula que diga, bueno, esto va a subsistir durante 10 años, en 10 años vemos si logramos los objetivos que nos propusimos con este régimen y es necesario sostenerlo o no. No se regulan y quedan por la eternidad, y eso es difícil también después para revisarlos. Además, ahí también hay muchos trabajos de la CEPAL y también de una red que se llama Lateral, que junta a varias organizaciones de la región con el objetivo de aportar mayor transparencia y rendición de cuentas a los gastos tributarios, que han visto que erosionan las bases imponibles, significa le quitan recursos a los estados y encima en muchos casos generan inequidades porque suelen acceder a este tipo de beneficios los sectores de altas rentas, de altas riquezas. Entonces no suelen ser bien utilizados en el sentido de generar mayor redistribución. Después hay otros que pueden tener fines loables, como pueden ser devoluciones de IVA, por ejemplo, para sectores de menores ingresos. Entonces, por eso al principio les decía, no es que sean malos o buenos per se, pero sí tienen muchos problemas en términos de transparencia, que hace que sea necesario tener mejores prácticas a la hora de aprobarlos, de revisarlos, de que cuando se presenta un proyecto haya más claridad sobre para qué, cómo se va a medir su impacto. Ni hablar, en los casos de industrias extractivas no suele haber, digamos, evaluaciones de impacto socioambiental. Muchas veces ni siquiera se publican datos sobre lo que efectivamente el Estado hubiese recaudado de no existir ese beneficio. Tienen muchísimas complejidades. Voy a ir al chat. A ver. La estratificación en Colombia es un ejemplo de ello. Entiendo que ese comentario venía más vinculado con evasión y también después gasto tributario, ¿no? En el Perú hay programas sociales en zonas de mayor pobreza, sin embargo, no hay una adecuada filtración de los beneficiarios, al final se termina otorgando el beneficio económico a quien no lo necesita. Claro, al ser excepciones a la regla, que es cobrar impuestos a todos según la ley que regule ese impuesto, o el código tributario según cómo esté regulado en el país, dan lugar a un montón de ineficiencias e inequidades en la forma en que se asignan. Ahí hay muchísimo trabajo de sociedad civil en varios países de la región proponiendo alternativas o buenas prácticas para regularlo mejor. Sobre eso también les puedo compartir materiales para quienes les interese. Y ahí algo que adelantaba, que suma como a esta situación más de opacidad de los gastos tributarios, es el secreto fiscal. El secreto fiscal es un instrumento legal. En general está regulado a través de leyes tributarias o códigos tributarios, que fue regulado históricamente. Hay un libro súper interesante que analiza el secreto fiscal a la luz de los derechos humanos, el paradigma de los derechos humanos, y ahí ve que, haciendo historia, el secreto fiscal se reguló en las posguerras y que es si bien los derechos humanos también tienen un recorrido desde la Guerra Mundial en adelante, el derecho de acceso a la información pública es mucho más reciente en el nacimiento de ese paradigma. Entonces vemos que la forma en que está regulado el secreto fiscal no se ayornó, no se adecuó al paradigma del acceso a la información, y en general las administraciones tributarias lo aplican como la regla por encima de cualquier otro derecho, como puede ser el de acceso a la información pública.
Y lo que dicen los principios de derechos humanos es que no debería ser la regla el secreto, sino todo lo contrario. La regla debería ser el acceso a la información y en todo caso que sea una excepción regulada, justificada, como no suele haber mucha justificación en torno a por qué se sostiene el secreto. Y después también han avanzado bastante en los organismos de tratados que interpretan cómo tiene que ser, cómo viene siendo y cómo debería ser el cumplimiento de los derechos humanos en los diferentes países. Y se ha entendido que el secreto no debería cubrir la información sobre los perdones de impuestos, que es básicamente los gastos tributarios. Y ahí está un poco esto que les decía de la doble vara. Por un lado, en el debate público también está muy instalada la necesidad de que sea pública la información sobre cuánto el Estado distribuye en términos de transferencias directas a los sectores menores ingresos, pero esto parece ser un sector más oscuro sobre el que no hay tanta información ni tampoco se demanda tanta información. Voy a ir al chat de nuevo. El concepto de evasión planteado incluye la elusión tributaria. ¿De qué manera la presencia del sector informal afecta el análisis de la política fiscal? Por un lado, sí, un poco cuando les decía esto de que no necesariamente dentro de los mecanismos de fraude fiscal hay prácticas ilegales. La elusión muchas veces incluye mecanismos que están dentro de la ley, pero que se consideran dentro de estos mecanismos porque implican una pérdida de recaudación para el Estado y que solo se revertiría no condenándolos como delito porque no están tipificados muchas veces en nuestros códigos penales, sino mediante la cooperación entre Estados y articulando mejor esta competencia, la baja en los impuestos, la posibilidad de controlar quiénes son los dueños de empresas y dónde están instaladas esas empresas, dónde tributan, como hay muchos mecanismos para atacar también la ilusión. Después, ¿de qué manera la presencia del sector informal afecta el análisis de la política fiscal? Bueno, es una pregunta súper interesante porque cuando vemos sobre todo la parte de las dos, en realidad, la recaudación y el gasto, el sector informal muchas veces queda fuera de tanto del aporte a la seguridad social como de lo que reciben, pero también del pago de impuestos. Y ahí creo que el análisis más desde la economía popular, la economía crítica, la economía del cuidado, da muchas herramientas para analizar la política fiscal con esa perspectiva. No sé si respondí, pero claramente incide también en la imposibilidad del Estado de contar y de hacerse de más recursos para redistribuir la situación de la informalidad y obviamente tiene muchas responsabilidades para solucionarla también. Jacqueline, igual cualquier cosa, abrí el micrófono y lo conversamos más largo, pero sí, es un tema de los más complejos a la hora de pensar también en propuestas para hacer que la política fiscal sea más progresiva, que realmente incorpore a ese sector también en las políticas de gasto del Estado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, sigo y cualquier cosa, por favor, me interrumpen. El siguiente concepto dentro de... acá la deuda tiene también como participación en las dos caras de esa ecuación o de esa moneda, porque por un lado es una fuente de ingreso, pero también forma parte del gasto de los estados, porque una vez que un estado se endeudó, tiene que considerarlo entre sus prioridades de distribución de los recursos y del gasto. En términos más conceptuales, entiendo que después lo van a profundizar también en otra clase, pero la deuda soberana también en otros países se le dice deuda pública, deuda gubernamental, deuda nacional, hay deudas provinciales también o locales. Es la cantidad de dinero que un Estado, ya sea nacional o subnacional, pide prestado, creando la obligación de asignar recursos para el pago de esa deuda, pero también para el pago de los intereses que esa deuda genera.
La deuda puede ser interna o puede ser externa, si se la clasifica según si los prestamistas, quien proporciona esos ingresos, ese dinero, se encuentra en el país o en el exterior. Y los prestamistas pueden ser públicos o privados, pueden ser públicos. Ahí la clasificación de multilaterales y bilaterales es según qué cantidad de prestamistas hay en un como conglomerado, por decirle, o grupo de prestamistas. Y en términos más de justicia fiscal o análisis de la política fiscal, especialmente la deuda desde una perspectiva de derechos, nos importa mucho entender los términos y las condiciones con que se toma la deuda, incluso la moneda en la que se contrata esa deuda. Pienso en Argentina con el alto endeudamiento en dólares que tiene con el Fondo Monetario Internacional, y así hay varios países de la región que están o lo han estado en esa situación. También la jurisdicción o el país en el que en ese acuerdo de deuda se decide que se van a resolver los potenciales conflictos. Muchas veces se toman deudas, no sé, Argentina, con prestamistas privados, extranjeros, que ponen como jurisdicción o tribunal que va a resolver sus problemas, Reino Unido o Luxemburgo, o un país que no tiene nada que ver en términos de idiosincrasia, de normativa, de cultura jurídica con la del país, y eso también es un problema. Y que en general esos términos y condiciones también suelen afectar la capacidad de manejo de los pagos y por lo tanto la soberanía nacional, en términos de que el Estado suele estar restringido para decidir sus prioridades, en la forma en que decide su gasto público, sus políticas públicas, etc. Para la situación de Argentina es muy clara en el sentido de que no solo condiciona la cantidad de recursos con que cuenta el Estado, sino también el tipo de políticas que puede impulsar. Ahí traje algunos datos regionales para graficar la situación de la deuda en nuestros países. Van a verlo comparado con otros continentes y van a ver que la región de América Latina y el Caribe es una de las que tiene más deuda bruta, que es la deuda con los diferentes acreedores, interna, externa, toda, digamos. En la pandemia esto se agravó y nos encontramos con países que están sobreendeudados. Y si bien ahí están los porcentajes, o sea, de 2019 a 2020 aumentó un 10% el promedio de la deuda bruta en la región, y si bien para 2022 bajó un poco, el nivel está por encima de los últimos 20 años. Y esto tiene impactos macroeconómicos en nuestros países, en términos de que genera una desaceleración en el crecimiento y hace que el déficit fiscal sea alto a nivel como estructural, que ya no sea algo temporario, pero además tiene otros impactos que lo han estudiado muy bien de la economía feminista, sobre todo en la vida de las personas. Por un lado, porque suele impulsar al corrimiento del Estado en la prestación de bienes y servicios básicos, en que las escuelas se sostengan y con una calidad y accesibilidad y suficiencia adecuada. En los países en los que el Estado ha estado más presente, cuando toma deuda o se sobreendeuda, suele ocasionar un corrimiento del Estado en lo más básico que venía proporcionando en términos de intervención en la política pública. Después está esto que les adelantaba de las condicionalidades en la definición de las prioridades. No sé, por caso en Argentina, el Fondo Monetario Internacional ha incentivado a que se explote el yacimiento de petróleo en Vaca Muerta a través del fracking, que genera un montón de problemáticas y conflictos socioambientales, y sin embargo es algo que está aprobado a través del préstamo y también genera, obviamente que no hay que desconocer que los estados también muchas veces voluntariamente deciden esos, aunque no tengan las condicionalidades del FMI,
digo, pero suele condicionar la definición de las prioridades semejante nivel de deuda externa. Después, acá es donde les decía que la economía feminista ha hecho aportes muy valiosos en términos de analizar cómo la deuda pública ha generado más endeudamiento doméstico para solventar cuestiones básicas como la atención médica, como las guarderías, como las escuelas, como los geriátricos, todo muy vinculado con la situación del aumento también de las tareas de cuidado y de trabajo no remunerado en el hogar. Solo por contarles un ejemplo, en Argentina en el año 2020 y 2021, casi el 100% de las titulares de la asignación universal por hijo se endeudó con la ANSES, que es el organismo a cargo de dar esa prestación, para pagar alimentos y acceso a la salud. Digo, es como bastante evidente. Y dentro de lo malo, Argentina tiene esa posibilidad de que el ANSES, que es un organismo estatal, da créditos. Pero en algunos países esta situación es aún peor porque esos préstamos los pueden dar eh, instituciones privadas y convertirse en usura, o sea, endeudar a la gente a tasas muy elevadas, generar como que el endeudamiento doméstico sea un círculo vicioso del que las familias no salen. Y en estas investigaciones que les digo, en el caso de Argentina pudieron mostrar bastante claramente cómo a medida que aumentaba la deuda pública también aumentaba la deuda doméstica. No sé ahí si quieren intervenir, contar un poco también cómo ven esta situación en sus países. Está obviamente abierta la posibilidad de conversar ahí. Eso es como lo que traje un poco también para no quitar tiempo del rato que tenemos pensado para el intercambio. Sobre deuda se puede hablar muchísimo más, pero hasta ahí lo de deuda. No sé si hay alguna duda sobre esto. Ahí voy al chat. ¿Y qué es corrimiento? Es desplazamiento, como retirada del Estado de espacios en los que invertía más o mejor. No sé, lo pienso en el caso de Argentina, ha habido una desinversión que se refleja en la mala calidad de las escuelas públicas, de los hospitales públicos, como a eso me refiero. ¿Es que se entiende? Como de alguna manera como no me viene la palabra que quiero decir, Sí, deja de tener el Estado el rol más de Estado benefactor, sí, de estar más presente en términos de solventar servicios básicos. deja de hacerse cargo, Ujú. y esa responsabilidad a las familias, ¿verdad? Como conectando con ese tercer punto que mencionamos abajo. Exacto. Buenísimo. Va Ahí malísimo. creo que Milagros, no sé si... Ahí bajó de nuevo la... Milagros, no sé si querías intervenir. Exacto. Ahí, perdón, Silvia pone antes solventaba y ahora ya no, algo así, exactamente. Y en los casos en que no lo hacía, también el estar tan endeudado hace que las prioridades estén puestas en pagar a los acreedores y no en priorizar gastos que por ahí no están pudiendo, nunca fueron prioridad, pero digo, eso hace que no llegue nunca la inversión, por ejemplo, en un sistema integral de Servicios cuidado. públicos, sí. Ujú, Los servicios públicos, por ejemplo, ¿no, ujú. Julieta? Ahí dejé de compartir, ¿no? No. Ah, no, Sí, ahí está. dejaste... ¿Alguien había levantado la mano? Sí, Milagros. sí, pero ya tiene que ver con lo que acabas de decir. Yo creo que o sea, el endeudamiento para poder solventar, como dices tú, la deuda doméstica, también contribuye a estas narrativas en contra de las políticas de primera asistencia, ¿no? Para los sectores más vulnerables. Entonces el país se tiene que endeudar para atender a los pobres, ¿no? O se tiene que endeudar para eso. Entonces, realmente sí resulta
como bien dices tú, que se fortalece este paradigma de disminuir al Estado, ¿no? Cuando el Estado justamente está creado para organizar a la sociedad y promover el ejercicio de sus derechos, ¿no? Eso nomás. Gracias, Milagro. Sí, tu intervención me hizo pensar que en el debate público suele estar muy instalado eso. Y sin embargo, no sé, en el caso de Argentina, por ejemplo, la última deuda, que fue la más grande de la Argentina, incluso la más grande que dio el Fondo Monetario Internacional, apenas entraron los fondos, mucho dinero de los sectores concentrados de la economía se fugó, y ahí entra el análisis, se fugó, quiero decir, que se instaló en paraísos fiscales, y es por eso que Argentina está en el tercer puesto del ranking de los Pandora Papers como uno de los países con más activos en paraísos fiscales o guaridas fiscales. Y esto es algo como que no suele ser mostrado así. De nuevo, como en el debate público se muestra mucho cuánto el Estado invierte en los sectores más desaventajados, pero no cuánto decide no controlar, que se va de los sectores más concentrados. Y también hay muy instalado no, en general, en el debate y en los medios de comunicación, etcétera, que los impuestos lo único que hacen es generar menos inversión, menos trabajo, presionan a las empresas para que puedan emplear a más gente, para que se instalen en nuestros países. Como hay un discurso medio cínico, digamos, en la forma en que se muestran estos temas. Por eso nos parece tan importante que organizaciones de derechos humanos, activistas, nos apropiemos del discurso de los derechos humanos para discutir también temas fiscales que encima, en general, han sido discutidos siempre por especialistas, gente que son como los que saben y no se puede cuestionar nada sobre ese tema, ni hablar que en general han sido varones los que han trabajado temas fiscales siempre. Pero bueno, esto más a modo de reflexión. Y también otra cosa que pensaba, que seguro profundicemos la semana que viene, es cómo está muy instalado que al Fondo Monetario, a los acreedores privados, no podemos dejar de pagarles, porque hay que pagar la deuda cueste lo que cueste, incluso sobre la vulneración de derechos de la gente. Y sin embargo, no se pone como en el mismo nivel las obligaciones que los estados tienen en materia de derechos humanos, que también firmaron acuerdos. Son otro tipo de acuerdos, pero son acuerdos que en muchos casos hasta tienen jerarquía constitucional. Esta idea de avanzar en el cumplimiento de los derechos sociales, de revertir situaciones de desigualdad, de eliminar la pobreza, como también son compromisos que el Estado asumió. Y sin embargo, en el debate pareciera que vale más la garantía del acreedor privado por sobre los derechos de la sociedad. Es un poco también para discutir la deuda y pensarla desde un enfoque de derechos. Bueno, si no hay más preguntas o intervenciones, paso a... Sí, Julieta, ahí en el grupo, antes de que pases, María pregunta en qué casos hay condonación de deuda. Bueno, hay algunas experiencias, de hecho hace algunos años, ahí lo pensamos un poco como alternativas al pago de la deuda, cueste lo que cueste. Han habido experiencias en países de bajos ingresos, digamos. En esta clasificación de los emergentes, de los de bajos ingresos o medios, suele haber han habido condonaciones de deudas, siempre hablando de deuda pública, ¿no? A los países de nivel bajo. No ha sido una situación que se haya planteado en el último tiempo en los países de ingresos medios, como es Argentina, por ejemplo. Pero sí, varias organizaciones que vienen trabajando en temas de deuda desde esta perspectiva plantean alternativas como quitas de deudas, alguna parte de la deuda, no condonación o perdón total, pero sí de una parte, eliminación de sobrecargos o de intereses. Eso también, si les interesa, puedo traer experiencias en las que se hayan hecho acuerdos un poco más beneficiosos para los países, digamos, y no siempre salgan ganando los acreedores. Me lo anoto.
De hecho, en el manual este de mitos que les comentaba, sobre el que traje algunas ilustraciones, uno de los artículos es sobre deuda, y ahí se mencionan algunas experiencias históricas de quitas y canjes. Bueno, de hecho hay algo también súper interesante que se está impulsando bastante, sobre todo desde el ambientalismo, que es el canje de deuda por acción climática, y ahí la idea es visibilizar y poner, digamos, en esa cuenta también el daño ambiental que hacen muchos países, sobre todo la mayor parte del daño lo hacen los países del norte, y canjear la deuda por acción climática con la deuda monetaria que tienen muchas veces los países del sur con los del norte, como hacer un canje. Hay propuestas interesantes que la verdad es que se han anunciado a veces hasta públicamente por parte de los gobiernos y no han habido tantos avances concretos. Creo que eso lo puedo profundizar en la semana que viene. Lo estoy anotando. Mientras lo anotaba Julieta, te leo que Milagros habla de la deuda histórica también debería, y la deuda histórica también debería, producto de la colonización. Bueno, ahí también la economía feminista me parece de los aportes más interesantes que han hecho en este sentido. Porque es reivindicar otro tipo de deuda, sin hablar solo siempre de dinero, ¿no? Un poco como hablábamos antes con el concepto de capacidad contributiva, se contribuye de otra manera, también no solo con dólares. Sí, es súper interesante. Bueno, si no, no sé por qué no estoy pudiendo ver. Yo hace un ratito veía el chat y ahora no lo veo. Así que cualquier cosa me avisa. Bueno, la idea ahora es pasar a esta parte de la ecuación, que es la del presupuesto. El presupuesto, si lo pensamos como en términos más normativos, es la ley que define la Perdón, hoja. Julieta, por las dudas, no sé si es que vos querés proyectar algo porque no lo estamos viendo. Por las dudas te comento. Ah, dejó de... Bueno, entonces sí, esperen que voy a volver a compartir. Por eso es que no estaba viendo. Ahí sí ven. Ahora sí, sí, si podés poner en presentación. Ahí estoy poniendo. ¿Ahí está bien? ¿Están viendo presupuesto? Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno. Entonces, la idea es pasar ahora a presupuesto. En términos normativos les está diciendo, es la ley que anualmente aprueban en general los parlamentos nacionales, también en los estados federales. Cada provincia o estado local tiene su ley de presupuesto anual que define la hoja de ruta de los ingresos y los gastos que va a hacer el Estado para financiar las políticas públicas. Con más o menos detalle en el presupuesto, según el país, digo, pero suele ser como bastante estandarizada la forma en que se diseña el presupuesto. Suele nacer a partir de una propuesta del Poder Ejecutivo que manda a discusión del Poder Legislativo, y el Poder Legislativo discute según la conformación que tenga, iniciando por una Cámara y siguiendo por la otra, y en general se aprueba antes de que termine el año, previo al que ese presupuesto va a funcionar. Es decir, este año, a fin de año, deberíamos tener aprobado el presupuesto del año que viene. Y ahí, o sea, es interesante entenderlo, leerlo, analizarlo desde la sociedad civil, porque marca las prioridades de un gobierno, permite anticipar o saber qué está pensando el gobierno en términos de a dónde va a poner todos sus esfuerzos o sus mayores esfuerzos, de qué manera va a financiar esos gastos. Incluso suele haber detalle de la asignación del presupuesto por programas. No sé, si hay un programa destinado a salud sexual reproductiva, lo puedes ver detallado en esa hoja de ruta, en esa ley. Y así con los diferentes ministerios suelen incluir datos sobre sus programas. Incluso en algunos países hay datos sobre indicadores de resultados de las políticas.
metas físicas, es decir, cuántas escuelas se buscan construir o se esperan construir, cuántos, no sé, preservativos se pretenden distribuir, como ese nivel de detalle suele estar en los presupuestos públicos. A veces es difícil de analizar porque son hojas y hojas y hojas, es muy extenso, y en el mejor de los casos, en Argentina es un caso, pero también sé que Perú tiene información bastante detallada y en datos abiertos, lo mismo pasa con Colombia, si no estoy mal. Sobre eso también les puedo compartir un informe que muestra un poco cómo es la situación tanto de acceso a información como de participación durante el ciclo presupuestario y de rendición de cuentas a nivel regional. Y es bastante interesante, hay una encuesta que mide, es a nivel global la encuesta, pero hay un informe que está bueno porque pone la lupa, digamos, sobre la región. Van a ver que si bien hay heterogeneidades, tenemos algunos comportamientos, digamos, parecidos en la forma en que publicamos los datos, en el tipo de problemas y de déficits que se encuentran. Lo voy a anotar también, dice regional. A ver. Ahí también traje un ejemplo sobre la distribución del gasto en Argentina. Entiendo que puede ser diferente en otros países y también me comprometo a mandarles materiales, pero en general tenemos una primera clasificación del gasto que nos permite ver como las grandes bolsas de recursos, ¿sí? Y en Argentina vemos que gran parte de la distribución del gasto de la Administración Pública Nacional se va en servicios sociales, que ahí una parte importante está destinada al sistema previsional, es decir, a las jubilaciones, pensiones, no sé si es el mismo nombre en sus países, pero es la protección social destinada generalmente a los adultos mayores y adultas, a situaciones a personas en situación de discapacidad, con discapacidad, asignaciones a las infancias en situación de pobreza. Dentro de servicios sociales también hay financiamiento de la salud, de la educación, de alcantarillado, por ejemplo, como vivienda, urbanismo. Todo eso entra dentro de servicios sociales. Después vemos que hay una gran parte de los recursos que se destinan también a servicios económicos. Servicios económicos son, por ejemplo, subsidios a la energía, que se ven en general en las facturas de servicios como la luz, el gas, el transporte. Después, una parte importante, ahí también hay muchas variaciones según país, se va en deuda pública, administración gubernamental es el sostenimiento de las estructuras estatales, y bueno, defensa y seguridad es otra de las grandes bolsas, digamos, en que se clasifica el gasto. Esto también suele replicarse parecida a la clasificación, no obvio la participación, pero sí la clasificación del gasto a nivel de los demás países. Y ahí un poco también retomando las conversaciones del principio, ¿para qué hacemos análisis presupuestario? Saber cómo se distribuye y se ejecuta el gasto a la sociedad civil y al activismo nos permite visibilizar situaciones de discriminación, de ineficiencia, de insuficiencia en el gasto, promover que la inversión sea más progresiva, sea suficiente, encontrar los baches, las lagunas, los problemas para poder hacer reclamos más informados, basados en datos. Incluso cuando en el debate público se esgrimen argumentos basados en la falta de recursos, contar con estos datos nos sirve para contrastar ese tipo de argumentos con evidencia. Incluso pensar en el fortalecimiento de la capacidad de incidencia, mejorar las prioridades en la asignación, mejorar la transparencia, la rendición de cuentas, se vincula con los objetivos más generales del análisis de la política fiscal, pero me parece interesante retomarlo para el tema del presupuesto. Y también contarles que hay muchas herramientas disponibles, sobre todo producidas por sociedad civil y en algunos casos también por los gobiernos, en términos de visibilizar los datos presupuestarios. Suele haber plataformas interactivas con visualizaciones que muestran la composición del gasto más desagregada también, la ejecución.
incluso hay bastantes guías y manuales producidos por sociedad civil, incluso por espacios de universidades, que proponen metodologías para hacer análisis presupuestario. Yo pensaba, estamos un poco jugadas de tiempo, pensé que me iba a llevar menos tiempo la presentación, pero pensaba contarles un ejemplo, por si les interesa, que es replicable a cualquier caso de análisis presupuestario, que es un manual que se trabajó desde ASIG y propone 4 pasos para hacer análisis presupuestario, y ahí también puedo compartirles un link de una plataforma que permite bastante fácilmente monitorear el presupuesto en Argentina, pero es replicable para otros países si hay personas acá que estén trabajando estos temas. También queda a disposición para compartirles a quienes les interese. En principio se propone identificar el problema y relevar las obligaciones legales, con un poco la parte más normativa es importante, y también de estadísticas. Obviamente que tenemos que partir de una base en la que exista un instituto de estadísticas, que haya información de encuestas y demás. Después, identificar políticas, organismos, programas existentes. Esa información muchas veces está cargada en las páginas web de los ministerios, incluso en los presupuestos. Entender ese presupuesto, comparar la inversión a la luz de los principios de derechos humanos como último paso, también es algo que vamos a retomar la semana que viene, con algunas pautas bastante claras y concretas, creo que pueden ser útiles. Y esto, Montserrat, decime si tiene sentido que ahora adelante un poco los conceptos que vamos a ir desarrollando la semana que viene, o es mejor que corte acá y abrimos al intercambio, y la semana que viene retomo sobre los principios de derechos humanos, donde la idea es ver un poco de forma más concreta cómo podrían reflejarse los principios de derechos humanos en estas políticas de gasto, de impuestos, de deuda. Julieta, si estás de acuerdo, a mí me parece que podemos cerrar acá y abrir unos minutos para la conversación, porque estamos sobre la hora, y Excelente. aprovechar también para leer lo que nos dejaron en el chat. Hay algunos comentarios, si querés te Dale. leo. Y como ya estamos, o sea, son 18:30, por ahí si ahí quedó algo en el tintero y alguien quisiera comentar algo, podemos darle un minutito. Así fuimos, la semana pasada estuvimos así, un minutito para hacer sus comentarios e intervenciones. Mientras que se animan, te leo, Julieta, lo que María Carrasco te comentó. Dice que en el Perú se trabaja a través del presupuesto por resultados, se conoce la asignación de financiamiento por sector, programas y productos, en el que se puede hacer un análisis de la calidad del gasto. Sin embargo, esto aún no está claro en esto aún no está claro el aporte al impacto social. Llamaría sobre el caso de Perú. Y después te piden links, los links que habías comentado. Perfecto. Los links, si te parece, te los paso mañana temprano y se los pasás. Sí, sin Buenísimo. problema. Retomo, María, sí, es súper interesante. Sabes que en muchos países se está como avanzando a partir de la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en identificar algunos indicadores que permitan ver si efectivamente los programas tienen los resultados que buscan, pero sigue siendo un desafío importante este que decís, lo de que no esté claro el aporte al impacto social. Creo que todavía queda mucho por mejorar de esos indicadores y medirlos como interanualmente, tener una línea de base para saber sobre qué comparar, que todavía falta. En Julieta, México, ahí sí, ahí está. ok. La persecución fiscal hacia las organizaciones de la sociedad civil está siendo difícil, lleno de burocracia y cargas tributarias altas. Sí, por ahí desconozco un poco cómo es la situación de las organizaciones de la sociedad civil, pero sí, también es un tema en nuestros países la complejidad del sistema impositivo. A veces son muchísimas la forma en que, o sea, las regulaciones, las normas y la forma en que se declara cada impuesto hace que sea burocráticamente complicado.
Erika, ¿hay alguna experiencia de estrategias de política fiscal feminista con perspectiva de género a nivel nacional o solo a escala regional o solo a escala nacional? A ver, en términos de implementación de política, a escala nacional. Son las experiencias que podríamos traer y charlar la semana que viene, sin dudas. A nivel regional, hace varios años ahí el impulso es más de sociedad civil, la verdad. Se aprobó una declaración en Bogotá que buscaba hacer recomendaciones a los estados para que incorporen la perspectiva de género y feminista en sus diferentes políticas fiscales, impuestos, gasto. A partir de la situación esta de la cumbre y de la plataforma que se está creando con la convocatoria del gobierno colombiano, varias economistas y activistas feministas nos estamos reuniendo un poco como para generar o reactivar algo que ya existía, que era una especie de red de fiscalistas feministas haciendo propuestas con perspectiva de género en términos más amplios, no solo a nivel local. Y en la cumbre hubo recomendaciones en este sentido que apuntan a que los estados incorporen la perspectiva de género en sus mecanismos de cooperación también. Bueno, si no hay más preguntas, podemos retomar la semana que viene con las experiencias y ejemplos más concretos sobre cómo aplicar los principios en los impuestos, en el gasto, en la deuda. Y los materiales que tenga, sí, les comparto. Dentro de la bibliografía está, por ejemplo, esa declaración que les comenté de Bogotá. Hay varios materiales como en este sentido, de experiencias o pronunciamientos, recomendaciones de sociedad civil desde un enfoque de género feminista, pero puedo compartirles más. De hecho, preparando la clase de la semana que viene me encontré con más bibliografía que podría compartirles, así que además de los links que mencioné, si hay otra cosa que me cruce, se las paso. Muchísimas gracias, Julieta. Sumamente interesante todo lo que nos compartiste hoy y por los comentarios y la participación. Seguro que para todas también ha sido igual. Bueno, Nos vemos el jueves que viene. Yo ya les compartí a todas y a todos los materiales que vos me enviaste, así que estamos al día con eso. buenísimo. Bueno, les agradezco mucho por la escucha y la participación. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Gracias. Que estén Hasta bien. luego.